En los alrededores del pequeño pueblo de San Leandro había un sendero que los lugareños evitaban por completo cuando caía la noche. Era un camino antiguo, bordeado por árboles altos que formaban una especie de túnel natural. Durante el día, aquel lugar parecía inofensivo. Incluso podía resultar agradable para cualquiera que disfrutara del aire del campo. Pero al caer el sol, una sensación pesada empezaba a flotar entre las ramas, como si el viento mismo perdiera interés en atravesar aquel corredor. Los habitantes del pueblo contaban que, desde hacía décadas, los caminantes nocturnos que se aventuraban por ese sendero regresaban diferentes. A veces tardaban horas más de lo normal en volver, sin que pudieran recordar por qué. Otras veces aparecían con los ojos rojos, la respiración agitada y un temblor incontrolable que les duraba días. Todos repetían lo mismo. Habían sentido una presencia detrás de ellos, acompasando su paso, respirando con ellos, caminando con ellos. Con el tiempo la historia fue tomando forma. La presencia parecía ser una mujer vestida de blanco, alta y delgada, cuyos pies jamás tocaban el suelo. Se deslizaba a pocos metros de los viajeros, sin hacer ruido, sin mostrar el rostro. Nadie sabía quién era ni por qué estaba allí. Muchos aseguraban que si uno intentaba hablarle, la noche se volvía más larga, el camino más profundo, y el tiempo empezaba a distorsionarse. Cuando la persona regresaba, a veces al amanecer, otras al mediodía del día siguiente, solo podía repetir que ella no quería quedarse sola. A pesar de las advertencias, la leyenda parecía exagerada para los visitantes que llegaban a San Leandro. Y así comenzó la historia de Mateo, un joven fotógrafo que había escuchado sobre el sendero maldito y decidió recorrerlo para documentar la supuesta actividad paranormal que allí ocurría. Planeaba hacer un reportaje para su pequeño canal, convencido de que podía captar algo interesante para su audiencia. Varios lugareños intentaron persuadirlo de que no lo hiciera, pero el joven estaba decidido. La noche elegida era fría y sin luna. Las nubes cubrían el cielo como un manto pesado, y el aire estaba más quieto de lo habitual. Mateo inició su recorrido a las 9 en punto, llevando consigo una linterna, una cámara y una grabadora de audio que pensaba dejar funcionando todo el trayecto. El sendero se adentraba lentamente en la oscuridad, mientras las copas de los árboles formaban figuras inquietantes que parecían moverse con cada paso. Al principio, no ocurrió nada. Solo escuchaba sus propios pasos sobre el suelo de tierra, el crujido de las ramas secas y el eco distante de los grillos. Cada cierto tiempo levantaba la cámara y tomaba algunas fotografías. Todo parecía normal. Sin embargo, después de caminar unos 15 minutos, sintió algo extraño. Un cambio en la temperatura. El aire se volvió más frío, pero no de un modo natural. Era un frío repentino, como si alguien hubiera exhalado justo detrás de él. Se detuvo un momento y apuntó la linterna hacia el camino detrás suyo. No vio nada. El sendero estaba vacío, tan silencioso que incluso su respiración parecía demasiado fuerte. Continuó caminando, aunque ahora lo hacía con un creciente malestar. A cada paso notaba una sensación de compañía, como si alguien invisible intentara imitar su ritmo. No era imaginación. El sonido del suelo parecía duplicarse por breves segundos, como si un segundo par de pasos, lentos y arrastrados, siguiera el suyo. Mateo trató de convencerse de que solo era el viento jugando con su mente. Pero entonces ocurrió algo que hizo que su corazón diera un vuelco. A unos metros más atrás, muy cerca de donde él había estado, hace solo unos minutos, escuchó un suave golpeteo. No era un animal, no era una rama cayendo. Sonaba exactamente como el eco de un pie descalzo golpeando la tierra húmeda. El joven
sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomó una fotografía al azar hacia la oscuridad del camino y el flash iluminó por milésimas de segundo los troncos de los árboles. Nada fuera de lo común apareció en la pantalla, pero la sensación no desaparecía. De hecho, se intensificaba. Pasó 1 minuto, luego 2, y entonces, sin previo aviso, lo sintió claramente. Alguien estaba detrás. No un animal, no una sombra, sino una presencia humana, silenciosa, vigilante. Mateo no quiso voltear. Sabía lo que contaba la leyenda. Sabía que quienes habían visto a la mujer del vestido blanco nunca volvían a ser los mismos. Pero sus instintos le fallaron. La curiosidad pudo más. Y muy lentamente giró la cabeza. Allí estaba. A pocos metros, suspendida sobre el suelo, se encontraba la figura de una mujer alta, envuelta en un vestido blanco que parecía flotar en un viento inexistente. Su rostro estaba cubierto por una cortina de cabello oscuro y largo. El cuerpo no se movía, pero había algo inquietante en su postura. Parecía inclinada hacia adelante, como si estuviera tratando de observarlo a través del cabello. Mateo se quedó paralizado. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas y apresuradas. Aunque quería correr, su cuerpo no respondía. La mujer no avanzó de inmediato. Simplemente permaneció allí, como esperando, como escuchando. Él retrocedió un paso. En ese momento, la figura pareció reaccionar. El vestido se agitó, aún sin viento, y el cuerpo comenzó a deslizarse hacia él sin mover los pies. La distancia entre ambos se acortaba de forma silenciosa, progresiva e inevitable. Mateo sintió que la linterna temblaba en su mano. Su mente gritaba que corriera, pero sus piernas seguían rígidas. Con un esfuerzo desesperado, logró moverse. Dio media vuelta y empezó a correr por el sendero con todas sus fuerzas. El aire golpeaba su rostro, y el sonido de sus pisadas se mezclaba con un segundo sonido, más suave, más frío, como si algo se desplazara muy cerca del suelo detrás de él. No se atrevía a mirar. Su respiración era irregular, y el peso del pánico lo hacía tropezar con las raíces que se escondían bajo la oscuridad. El camino parecía interminable. Cada segundo se alargaba como si el tiempo estuviera estirándose a voluntad de aquella presencia. Mateo sintió que sus pensamientos se volvían confusos, como si una neblina espesa envolviera su mente. El aire olía diferente, como a tierra recién removida. Cuando finalmente vio la salida del sendero, creyó que estaba a salvo. Pero al dar el último paso fuera del túnel de árboles, se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no era de noche. El cielo tenía un tono grisáceo, como si estuviera a punto de amanecer, aunque él juraba que apenas habían pasado unos 30 minutos desde que comenzó su recorrido. Confundido, revisó la hora en su teléfono. La pantalla marcaba las 5 de la mañana. Habían pasado 8 horas. Mateo no recordaba nada después del momento en que comenzó a correr. Ningún fragmento del escape, ninguna imagen clara. Solo tenía la sensación persistente de que algo lo había seguido mucho más tiempo del que podía comprender. Una frase repetitiva se formaba en su mente, una que no sabía de dónde venía. No quería que la dejara sola. Las palabras resonaban como un eco profundo, casi ajeno, pero instalado en su interior. Cuando finalmente llegó al pueblo, exhausto y temblando, fue llevado de inmediato con los lugareños. Ellos sabían lo que había pasado antes de que él lo explicara. Sabían que la mujer del camino lo había acompañado. Y sabían que no sería el último. Desde ese día, los habitantes de San Leandro afirman que la presencia se ha vuelto más activa. Algunos aseguran haber visto un segundo par de huellas formando surcos en la tierra,
justo detrás de los caminantes. Otros dicen escuchar susurros femeninos rogando que nadie la deje sola, que alguien camine con ella, que alguien la acompañe en la oscuridad eterna del sendero. Y aunque nadie sabe exactamente quién fue aquella mujer, todos coinciden en una cosa: quien la ve una vez jamás vuelve a caminar solo de noche, nunca más.